Pues amigos de este diario, como venimos diciendo, tenemos una semana absolutamente clave en varios asuntos y clave también en un asunto medular de lo que está ocurriendo en la política española o relacionado con la política o que está salpicando a la política, como el asunto del fiscal general del Estado, que tiene que ir al Senado, a la Comisión de Investigación del Senado, esta misma semana, mañana mismo, martes, García Ortiz en el Senado. Bueno, vamos a hablar de este tema y de otros con nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, Hola, como siempre, a Es Diario, tu periódico. gracias, Javier. Buenos días. Bien, tenemos informaciones jugosas relacionadas con el fiscal general del Estado. Luego vamos a las más recientes, pero esta nos llamó mucho la atención hace unos días. García Ortiz llamó a Dolores Delgado en plena filtración del expediente del novio de Ayuso. Claro, y esto se une a todo lo que estamos sabiendo últimamente, como el informe de la UCO, que señala claramente que el fiscal general del Estado borró los mensajes, los WhatsApp, el mismo día que fue imputado. El asunto cada vez más negro. No sé hasta qué punto lo del Senado puede ser importante para la evolución. No sé qué arrancará el Senado, no sé cuán incisivas serán las preguntas de los senadores o cuán evasivas serán sus respuestas. Lo que sí creo es que es un tema, digamos, políticamente juzgado y evidente. Voy a empezar por una anécdota para explicar por qué la actuación de la Fiscalía fue absolutamente irregular en esto, sin necesidad de acudir a móviles o no. Cuando surge el tema, yo llamo a la Fiscalía para ver si es posible obtener la denuncia. Y me remiten a la Fiscalía de Madrid. Y en la Fiscalía de Madrid me dicen lo siguiente: pero ¿cómo te vamos a dar una denuncia si ni siquiera está admitida por el juez? Es decir, que un sector de la Fiscalía, aquella que no seguía las directrices de García Ortiz, consideraba que era imposible facilitar esa denuncia. Sin embargo, esa denuncia se filtra desde la Fiscalía a un medio, el diario.es, que lo publica ya en la mañana del día 12, a las 6 de la mañana. Es decir, que en la primera filtración no es el día 13 cuando está recabando García Ortiz apresuradamente toda la documentación y todos los elementos que permitían mostrar que fue el denunciado que impedía un pacto con la Fiscalía y con Hacienda, algo que es absolutamente habitual en todas las ocasiones, es muy frecuente, lo confirman inspectores de Hacienda, lo confirman abogados, y que es parte de la, digamos, de la urgencia que tiene Hacienda de recuperar el dinero, por encima de pleitear años hasta que lo ganen o no. Aquí se rompió ese esquema y no se quería un pacto, se quería, digamos, el rédito político de mostrar al novio de Ayuso como un delincuente irredento. Entonces, digamos que el relato se parte ya desde el momento en que García Ortiz dice: no, yo es que he buscado información para desmentir al novio de Ayuso y hacer una nota. Pero primero sale la información del diario.es, él recaba más información el día 13, se filtra ya esa misma noche, se filtra en la mañana también del día 14, que es el mail del novio que exhibe Lobato en la asamblea, y solo después es cuando saca la nota desmentido. Si quieres una nota desmentido, ¿por qué tienes tan poca prisa en sacarla? Primero has sacado la caballería mediática y luego has ido tú a añadir tu nota oficial. No tiene ningún sentido. A García Ortiz se le olvida una cosa continuamente. Él no puede filtrar la información reservada del novio de Ayuso. El novio sí puede filtrarla cuando le dé la gana. Es suya. Yo puedo filtrar mi declaración de Hacienda, Hacienda no puede. Entonces, a partir de esos principios básicos, ¿qué más hace falta añadir? Luego quedan esos aspectos propios de un delincuente, no de un fiscal, de ir borrando pruebas, de ir borrando mensajes, de ir borrando llamadas. Pero incluso aunque eso no existiera, es evidente que a él esa infiltración no le ha molestado, porque nunca pidió una inspección interna desde el primer momento. La pide cuando a manos limpias le denuncia. Y cuando luego resulta que el novio de Ayuso se querella por la filtración, entonces para la investigación interna. Es decir, si tú eres inocente, lo primero que quieres es averiguar quién de tu departamento ha filtrado algo. Una información que solo tiene o la Fiscalía, Hacienda o el novio de Ayuso. El novio de Ayuso no va a filtrar una denuncia, obviamente, y es lo primero que sale. Entonces es un poco En relación con este el tema punto del de partida. dime, Francisco Mercado, no te escuchaba. ¿Me decías? Sí.
Sí, que te decía, vamos a ver, en relación Sí. al fiscal general del Estado iremos viendo lo que da de sí. Este encuadre que has hecho me parece estupendo para saber Mm. el terreno que estamos pisando de cara a lo que pueda suceder en esa comisión del Senado y en los próximos días. También te quería preguntar por los últimos asuntos que has publicado, que me parecen muy jugosos. Voy a poner en relación las dos últimas noticias que hemos publicado o que has publicado en Es Diario. El acusador en Gürtel afina al PSOE, ojo con esto, suma 26 contratos de 13 ayuntamientos socialistas. Es decir, esto es absolutamente rocambolesco, teniendo en cuenta que lo de Gürtel fue lo que le costó el puesto a Mariano Rajoy. Y luego otra información que también has publicado en estos últimos días, que es los clientes, en relación con lo mismo, del azote de Rajoy. Titulamos, ¿qué nos puedes decir en relación con estos asuntos? Bueno, hay dos elementos cruciales en esta narrativa, en esta noticia, ¿no? El primero, una asociación que se pretende independiente del PSOE dice, no, sí, somos simpatizantes. Bueno, porque de pronto ayuntamientos socialistas en fila la contratan, que ya es llamativo, digamos que contamina su independencia. Parece que es pues el plan B del PSOE para atacar al PP. Y sobre todo un PSOE que ha criticado que un abogado de manos limpias cobrara como asesor del Senado por parte del PP. Es decir, si te inquieta esos pagos porque crees que se quiebra la independencia, más te deben inquietar estos pagos que multiplican lo que pueda suponer esa factura. Pero hay un elemento todavía para mí más explosivo. ¿Qué hace con ese dinero estos bufetes del abogado estrella de Haddad, que es esta entidad que digamos que va pleiteando en cada tema de corrupción que salpica al PP sistemáticamente? Pues que todo el dinero que ingresa lo gasta. ¿En qué lo gasta? En servicios exteriores. ¿Qué significa eso? Que está pagando a algún profesional un tipo de servicios. No son mercancías lo que compran, no es electricidad, nada de eso. No tiene a veces ni siquiera un empleado. Y como mucho tiene uno, los dos bufetes. Por tanto, una empresa sin empleados, ¿qué está pagando por esa vía? Que está destinando 343.000 euros a pago de servicios exteriores, que es tanto como lo que ha ingresado. Y si ingresa 66.000, pues todo eso va también a servicios exteriores. Pasa año tras año. Pues cabe la sospecha de que esté pagando a letrados. ¿Pero qué letrados? Letrados afines a Haddad, letrados que están en la sombra en esta empresa. No lo sabemos, porque si se autopaga a abogados, digamos que puede tener una especie de beneficio fiscal. Primero para la empresa, que como gasta tanto en esto al final, nunca tiene, digamos, un superávit. Resultado que paga 500 euros. Después de ingresar 343.000 euros, paga 5 euros. Cuando estamos hablando de que tienen que tributar las personas que ganan el salario mínimo, los 1.184. El acusador del caso Gürtel, nada menos, Mercado. Antes de despedirte, que llevamos ya casi 10 minutos de entrevista, Vale. pero me gustaría preguntarte, porque también hace unos días publicaste un asunto de la máxima importancia, del máximo interés por el desbarajuste que está formado en torno a Muface, la mutualidad que se hacía cargo de la cobertura sanitaria de los empleados públicos, que está totalmente empantanada. Esto es lo que publicabas hace unos días y quería pedirte que nos actualizaras la información, si es posible, en qué punto nos encontramos ahora. Bueno, en teoría creo que falta que dé el sí a las aseguradoras para aceptar las nuevas primas que ofrece el gobierno. Las ha subido un 41%, que es una brutalidad a lo largo de 3 años. Pero antes que aceptar este pacto nuevo, creo que el gobierno, la sociedad debería plantearse si esto vale la pena. Porque digamos que está gastando 2.000 millones cada año en esta sanidad privada para solo 1,5 millones de beneficiarios, 1 millón de funcionarios y sus parientes. Y sale un precio casi de lo que cuesta la sanidad pública. Cuando dicen, no, es que es más barato, no es verdad que sea más barato. Sale al final la misma ratio si se tiene en cuenta que cuesta 2.000 millones y de ese 1,5 millones, pues casi un 30% no usa esta sanidad privada, sino que prefiere la sanidad pública. Por lo tanto, es solo para, a lo mejor, si hablamos solo de los funcionarios, 700.000 funcionarios. Entonces, lleva invertido Sánchez ya 13.000 millones en esta sanidad privada para sus funcionarios.
pero si suma la nueva cuota que va a suponer este pacto, este contrato que se va a firmar, nos ponemos en 20.000 millones. Es mucho más que el presupuesto anual de las comunidades autonómicas más gastonas, Madrid, Cataluña, País Vasco, etcétera, Galicia. Entonces, ¿por qué no destinar este dinero a una sanidad pública, mejorarla y quitarse ese parche de sanidad privada pagada por el Estado? Yo creo que ni es rentable para los mutualistas, que además las mutuas privadas están ya muy sobrecargadas, los médicos ganan muy poco, entonces estamos sosteniendo una ficción. Y yo creo que siempre que hablamos de que la sanidad pública está mal, y siempre se pone como ejemplo a Madrid por razones políticas, pero está mal en todos los sitios, ¿por qué no destinar esto a cada comunidad? Es decir, porque con que den estos miles de millones a las comunidades van a mejorar mucho sus sanidades y les descuelgas a estos funcionarios que no dependen de esta mutua privada. Paco Mercado, gracias por estas informaciones. Siempre del máximo interés de nuestro responsable de investigación en Es Diario. Gracias y hasta la próxima, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bien, pues continuamos con más asuntos.